Tú quieres ser un data scientist, quieres hacer los proyectos más avanzados y ser un profesional de prestigio que trabaja para las principales empresas. Pero hay un gran problema, que nadie te enseña cómo hacerlo. No hay una carrera oficial para esto y los costosos másters y bootcamps solo te enseñan teoría. Formación académica desconectada del mercado que no te prepara para los proyectos reales. Sin embargo, las empresas quieren resultados y están dispuestos a pagar mucho a quien se los proporcione. Pero los que saben cómo se hacen estos proyectos en la realidad no lo enseñan, se lo guardan. Hasta ahora. Mi nombre es Isa González y formo parte del reducido número de personas que empezó los proyectos de analítica avanzada en España hace casi 20 años. He sido directivo de las principales consultoras en Data Science y Advanced Analytics y he realizado proyectos para las mayores empresas del país. Ahora tengo una misión, enseñarte Data Science de forma real y práctica, como se hace en las grandes empresas. El futuro es de los expertos y tú vas a ser de los nuestros. Empecemos. Hola, ¿qué tal estás? Bueno, bienvenida a este primer episodio del podcast de Data Science for Business. Es un momento un poco especial porque, bueno, siempre que empiezas algo, pues es ese momento especial, ¿no? De lanzar algo, de tener mucha energía, de hacerlo con ilusión. En este caso es trasladar un poco pues todo lo que es Data Science for Business a un nuevo canal, que es el canal del podcast. Bueno, si nos conoces ya sabes que tenemos también un canal de YouTube, tenemos una newsletter en la que enviamos recurrentemente pues contenido de todo este mundo, ¿no? De Data Science, de Analytics, de Big Data, etcétera. Tenemos página de Facebook, bueno, pues un montón de canales, pero realmente hasta ahora no habíamos lanzado un podcast. ¿Y por qué me he decidido a lanzar un podcast? Pues principalmente por dos motivos, ¿no? Bueno, realmente por uno, porque creo que es un canal que complementa muy bien a los otros, es decir, no es algo que sea una más, sino que puede aportar cosas diferenciales al resto de los canales con los que ya habitualmente venimos trabajando, y estas cosas diferenciales, pues yo creo que son dos, ¿no? Por un lado, el poder tratar las cosas con un poco más de detenimiento o de detalle que quizás el resto de los canales, es decir, cuando haces un vídeo de YouTube, pues normalmente pues puedes estar en torno a los 10-15 minutos. Por supuesto hay gente que hace vídeos más largos, ¿no? Y hay gente que también los ve, pero yo creo que en cuanto a lo que es un poco la audiencia de Data Science for Business, ¿no? Pues gente más profesional, del entorno profesional, gente que trabaja, que a lo mejor tiene poco tiempo. Pues no lo sé, pero siempre cuando me pongo a hacer un vídeo de YouTube me quedo un poco con esa sensación de que si ya pasas de los 15 minutos, como que la gente un poco ya se empieza a aburrir o directamente no tiene tiempo para continuar viendo todo eso, ¿no? Y al final pues se pierde todo ese contenido. Sin embargo, en un podcast, y a lo mejor también estoy sesgado porque yo soy pues un fiel consumidor de diferentes podcasts, hay más tiempo, el canal te permite más tiempo, la gente pues escucha el podcast muchas veces cuando vas en el coche, en el trabajo, ¿no? O sea, en el coche hacia el trabajo. A mí me cuesta, a veces incluso, hasta encontrar nuevos podcasts que sean de mi interés para rellenar ese espacio, sobre todo pues dependiendo si vives en las grandes ciudades, ¿no? Que a lo mejor te puedes meter hasta una hora para ir a trabajar y una hora para volver, pues hay veces que hasta te cuesta tener contenido de interés que te interese para ir escuchando, ir un poco entretenido durante todo ese trayecto. Entonces, bueno, pues te da más margen para hacer unos contenidos un poco más largos, para hablar más en detalle de las cosas, de ciertas cosas que requieren detalle, o a lo mejor pues también hay gente que lo escucha cuando va al gimnasio o cuando estás cocinando. Entonces, bueno, considero que es un canal que complementa por esa parte, ¿no? Los contenidos que sean un poco más de consumo rápido, más píldoras, más incluso un contenido de la parte más técnica, ¿no? Donde tenga que mostrar algún tipo de análisis, etcétera, pues seguiré utilizando el resto de los canales, YouTube y demás. Y este nuevo canal del podcast, pues lo utilizaré principalmente para esos otros contenidos que a lo mejor o bien son un poco más conceptuales o requieren un poco más de explicación o de entrar en detalle. Por otro lado, que no requieran, lógicamente, la visualización, ¿vale? Que no sea un contenido que requiera que la gente estés viendo lo que estás haciendo, que no lleve nada de código ni nada de esto, sino orientarlo más, y este es el segundo motivo que te comentaba antes, por el cual creo que complementa bastante bien, orientarlo también a contenidos un poco más de gestión. Supongo que si estás escuchando este podcast ya me conoces, yo soy Isa González, conoces un poco sobre mi perfil, pero bueno, por si fuera el caso de que no me conocieras, pues simplemente comentarte que yo llevo pues ya muchos años, ¿no? Trabajando en este ámbito de Data Science, pero siempre aplicado al mundo de la empresa, de proyectos de generación de resultados, especialmente en el ámbito de marketing y comercial, aunque también he hecho cosas en el ámbito de fraude, en el ámbito de riesgos y demás. Pero digamos que mi perfil es un perfil
intermedio, ¿no? Es un perfil puente entre la parte técnica y la parte de gestión. Yo he ocupado al principio de mi trayectoria profesional pues puestos más técnicos, donde he tenido que hacer ese trabajo técnico, y digamos que en la segunda mitad de mi trayectoria profesional pues he ocupado puestos más de management, de dirección. Entonces tengo un poco pues ambas visiones, ¿no? Y ambas visiones son las que intento trasladar en Data Science for Business, porque sé que parte de mi audiencia es más técnica y parte de mi audiencia pues es más de la parte de gestión. Entonces también considero que especialmente para esta parte un poco más de gestión, pues este canal del podcast va a tener o podría tener interés, ¿no? Pero bueno, lo iremos viendo. Eso al final también depende un poco de ti, depende de que te guste, depende de que lo sigas escuchando, de que lo sigas descargando. Como decía al principio, empiezo esto con bastante energía y tengo la intención de darle continuidad, pero bueno, pues al final no lo escucha nadie, pues oye, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, veamos qué tal va la cosa. Yo voy a intentar, pues, volcar como siempre mucho contenido de calidad, volcar mi experiencia, volcar mis opiniones. Si el tema sigue creciendo, pues también traeré a gente. Al final lo que tiene estar o haber estado un tiempo en el mercado, pues que conoces gente, ¿no? Tienes contactos y bueno, yo creo que también puedo invitar a gente de interés, de cierta relevancia dentro de este mundo y que eso seguramente pues también pueda ser de tu interés, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a comenzar ya con lo que es el contenido de nuestro primer podcast, del número 1, que como no podría ser de otra manera, en un podcast que hable sobre Data Science, pues tenemos que definir un poco o entrar a hablar y comentar sobre qué es Data Science, sobre qué es un Data Scientist, sobre qué hace un Data Scientist y un poco pues todo este mundillo, ¿no? Que al final sí que es verdad que no está claramente definido y entonces yo muchas veces cuando hablo con gente o incluso en las mismas empresas, ves que las mismas empresas pues no tienen, algunas obviamente, no tienen del todo claro qué es exactamente esto de un Data Scientist o en qué se diferencia esto de otros perfiles parecidos, ¿no? A lo mejor de un Data Engineer o de un profesional de Big Data. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Se utilizan los nombres de manera intercambiable? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre todo esto en este podcast, ¿no? Y otras cosas que yo creo que también pueden ser de interés para ti o que suelen ser pues preguntas comunes que a mí me hace la gente, como pues, oye, ¿qué hay que estudiar? Hay que estudiar para trabajar de esto, cómo es el día a día de un Data Scientist, qué oportunidades profesionales hay en el mercado, qué tipos de Data Scientist existen o es únicamente un único tipo. Bueno, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Pero vamos a empezar, yo creo que es lo que toca empezar por definir un poco qué es Data Science, ¿no? Como te decía, pues no es algo que sea obvio que exista una definición estándar. Por lo menos yo no la conozco y yo te voy a dar un poco mi definición o lo que yo pienso que es Data Science o cómo yo le explicaría a alguien que a lo mejor ahora mismo pues no tiene mucho conocimiento sobre este tema, que es exactamente esto de Data Science en Román Paladino, ¿vale? En una manera de explicarlo, digamos, práctica y que se entienda. Yo diría, para mí, Data Science lo que es tener la capacidad de poder hacer un análisis avanzado de la información. Y esta definición, que parece muy sencilla, realmente si la vamos un poco descomponiendo, pues tiene contenido, ¿no? Porque por un lado, tener la capacidad. ¿Qué significa tener la capacidad? Bueno, capacidad es una palabra que también implica muchas cosas, ¿no? Capacidad, por un lado, implica conocimientos, por supuesto. Si tú no tienes un conocimiento, no puedes ejercer esa capacidad. Entonces, hablaremos en el podcast de qué conocimientos tiene que tener un Data Scientist, de los diferentes tipos de ámbitos, porque es una profesión o una disciplina que toca bastantes palos, ¿no? Y por eso de ahí también radica un poco su propia complejidad, porque al final te obliga a ser un perfil multidisciplinar. Entonces, bueno, esta palabra de capacidad hablaremos por ese lado de los conocimientos, pero luego también la capacidad pues implica una experiencia, ¿no? Y implica unas habilidades. Al final, si tienes unos conocimientos, pero digamos poner esos conocimientos en práctica, pues te lleva un tiempo o un esfuerzo más allá de lo que puede ser lo óptimo en un entorno de mercado, ¿no? Y en un entorno, como siempre hablamos en Data Science for Business, pues de proyectos reales y de lo que es pues el trabajo como profesional de este tipo de cosas, pues obviamente tampoco va a ningún sitio, ¿no? Entonces esa capacidad implica unos conocimientos, implica unas habilidades, implica una experiencia. Bueno, sobre todo esto
iremos hablando tranquilamente durante este episodio del podcast. Luego decíamos capacidad de hacer un análisis avanzado de información. Bueno, cuando decimos de información, pues obviamente no estamos hablando de datos. Eso ya se da un poco por hecho que un data scientist tiene que trabajar sobre datos. Ahora bien, ¿sobre qué tipos de datos? Esta puede ser una buena pregunta. Y no me refiero aquí ahora tanto pues a si tipos de datos estructurados, no estructurados, no, sino más bien en la realidad, por ejemplo, otra profesión, poco podríamos decir colindante, ¿no? Otro ámbito colindante con Data Science podría ser la parte de investigación de mercados, donde también se trabaja con muchos datos, ¿no? ¿Consideraríamos esto Data Science? Desde mi punto de vista, no, son cosas distintas. Normalmente en investigación de mercado se trabaja con datos, no tantos como en Data Science. En Data Science se trabaja con mucho más volumen de datos. Y también pues el tipo de análisis que se realiza pues es un análisis un poco más directo, ¿no? Un poco más básico. Se hace mucho pues cruces de variables, tablas, gráficos, porcentajes, algún tipo de análisis también más avanzado, normalmente proveniente del campo de la estadística, ¿no? Pues a veces hacen cosas como análisis de correspondencia para hacer mapas perceptuales o a lo mejor algún modelo de elasticidad de precios, este tipo de cosas. Pero no podríamos llamar a esto Data Science, ¿vale? Data Science, por un lado, necesita que estés trabajando sobre un mayor volumen de información, normalmente, y luego, además, digamos que gran parte del trabajo de Data Science también va a ser utilizar algoritmos un poco más complejos que, por ejemplo, los que se utilizan en investigación de mercados, ¿no? Algoritmos también que vienen del ámbito del Machine Learning. Bueno, pues hablaremos sobre todo esto. O, por ejemplo, el análisis financiero. Oye, el análisis financiero también está haciendo análisis y también está utilizando datos, ¿no? Cuando los analistas financieros pues analizan cuentas de resultado, analizan posiciones, se construyen sus ratios, ¿no? Liquidez, solvencia, todo ese tipo de cosas, pues también estás utilizando datos y también estás haciendo análisis. ¿Consideramos todo Data Science? Bueno, pues de nuevo, no consideramos todo Data Science. Data Science, por un lado, tiene que analizar pues eso, más información y además de una manera un poco más compleja o más avanzada. Por eso me gusta esta definición de que es Data Science, capacidad de hacer un análisis avanzado de información. Y luego este análisis avanzado pues ya se aplica en diferentes ámbitos. Dentro del mundo de la empresa, que es pues principalmente el contenido de Data Science for Business, aplicaciones muy típicas es pues en el área de marketing, por ejemplo, en el área comercial para hacer optimización de campañas comerciales, en el área de riesgos para poder estimar pues el diferente riesgo de financiación que le estás concediendo pues a una persona, a una empresa, en el área de operaciones, supply chain, identificación de fraude. Bueno, pues digamos que luego ya tiene muchas aplicaciones, ¿no? Hay como un componente de lo que son los análisis, ese análisis avanzado de información, vamos a llamarlo unos algoritmos, y esos algoritmos los aplicas sobre un dominio en concreto. Dominio se le llama pues el ámbito de aplicación, ¿no? En marketing, riesgos, lo que sea. Luego existe una tercera pata que es la tecnología. Yo creo que con esas tres cosas al final acabas definiendo un poco lo que son los tres grandes ámbitos de conocimiento que tiene que tener un data scientist, ¿no? Por un lado, la parte de los algoritmos, es decir, oye, ¿qué algoritmos, qué recursos tenemos a nuestra disposición para poder analizar datos de manera avanzada? Por otro lado, la parte del dominio o de negocio es un componente absolutamente fundamental cuando estás trabajando en este área más práctica, más aplicada de la empresa, porque al final las cosas no se hacen porque sí, se hacen para obtener unos resultados. Y si esos resultados se pueden obtener de igual manera o en igual grado sin utilizar cosas avanzadas como Data Science, pues incluso es que es mejor hacerlo así. O sea, tampoco es la intención siempre de hacer Data Science porque sí, o de matar a moscas a cañonazos. Si yo puedo obtener los mismos resultados de negocio utilizando técnicas más sencillas, bueno, pues esa será la manera más óptima de hacerlo. Cuando ya no llegue a obtener esos resultados de negocio utilizando las técnicas sencillas, es cuando tiene más sentido utilizar técnicas más avanzadas, ¿no? O más complejas, en este caso Data Science. Por eso esa parte de negocio, de conocer el proceso de negocio del proyecto en el que estás trabajando, de saber cómo interpretar y cómo trasladar los resultados que están saliendo de tus algoritmos a algo que tenga un impacto de negocio, eso es desde mi punto de vista lo que genera más valor en un Data Scientist y quizás también lo que es más difícil de encontrar en un profesional en el mercado. La parte técnica es más commodity, es más fácil de encontrar entre comillas, mientras que la parte que combine ese conocimiento técnico con después, vale, ¿y esto cómo lo utilizo para generar valor
para la empresa para la que esté trabajando, pues un poco la más compleja, ¿no? Y por si unificar estas dos cosas ya no era suficientemente difícil, pues metemos la parte de la tecnología. Ahora te hablaré un poco de los diferentes roles que se parecen, pero que no son exactamente el rol del Data Scientist, y te diré que básicamente en función de estos tres factores que te estoy comentando, en función de que tengas más fuerza en unos u en otros, o en uno u en otros, pues bueno, tienes un rol diferente, ¿no? Y ya estás hablando de un perfil profesional diferente. ¿Por qué? Porque la parte de, o el hecho de tener un alto conocimiento y alta experiencia en los tres campos al mismo tiempo, en algoritmos, negocio y tecnología, eso no existe, ¿vale? Eso es cuando empezó a salir Data Science, el ámbito de Data Science, la profesión del Data Scientist y demás, se hablaba de lo que se le llamaba el unicornio. El unicornio se supone que es esa persona, ese profesional que tiene un alto conocimiento en las tres cosas. Bueno, pues esto no existe, o si existe, pues es como los unicornios, ¿no? Que solamente unos pocos los han visto. Y esto es una cosa que a mí también me gusta contar porque de alguna manera libera de presión a la gente que está empezando en este ámbito. La gente cuando empieza y ve todo lo que cubre Data Science y ve que tiene que saber de algoritmos y saber de Machine Learning y al mismo tiempo tiene que saber de procesos de negocio y al mismo tiempo tiene que saber de todas las diferentes tecnologías de Big Data, pues dice, bueno, esto es absolutamente imposible, ¿no? Y yo creo que es debido a que se lanza un poco ese mensaje de que se necesita saber de estas tres cosas y esto no es así. Los proyectos en Data Science, igual que puede ser en otro ámbito profesional, se hacen por equipos, ¿vale? Por equipos donde combinas diferentes perfiles, cada uno tiene diferente conocimiento y experiencia en alguno de estos ámbitos y con eso salen los proyectos. Yo siempre lo comparo a lo que es, por ejemplo, construir una casa, ¿no? Que es algo que pues la gente entiende muy bien porque es muy del día a día. Tú cuando construyes una casa, pues necesitas un arquitecto que haga unos planos, después necesitas un fontanero que se encargue de toda la parte de la fontanería, necesitas un electricista, necesitas un albañil. No hay una persona que sea al mismo tiempo el arquitecto, el electricista y el albañil. Bueno, pues eso es un mensaje que se traslada muchas veces a la gente que intenta o que quiere aprender Data Science y creo que no es conscientemente, pero se le hace un poco creer que necesita ser un experto en todo, ¿no? Como si fuera, pues eso, un experto en arquitectura, en fontanería, en electricidad y en albañilería al mismo tiempo. Entonces, los grandes proyectos en las empresas se hacen con equipos y dentro de los equipos, pues lo ideal es tener un equipo combinado en al menos cada una de estas tres especialidades, ¿no? Normalmente pues necesitas a alguien de negocio que dirija un poco el resultado y el rumbo de ese proyecto y vaya garantizando que siempre se están haciendo las cosas de acorde a las necesidades de negocio y que no nos perdemos en detalles que al final pues pueden hacer que otros factores de negocio, como es el riesgo del proyecto, como es la rentabilidad del proyecto, etcétera, etcétera, pues no funcionen. Necesitas a alguien que sea muy experto en la parte más tecnológica y más de adquisición y trabajo con los datos, y necesitas a alguien que sea muy experto en la parte de los algoritmos, la modelización y demás. Cuando uno ya va haciendo muchos proyectos y ya va teniendo varios años de experiencia, pues normalmente es posible, digamos, tener ya un alto expertise y un alto conocimiento en dos de estos puntos, ¿vale? He dicho algoritmos, negocio y tecnología, pues al final uno en función del tipo de trabajo que vaya realizando y con el paso del tiempo, pues puede ser que sea bastante fuerte, por ejemplo, en algoritmo más negocio o en algoritmo más tecnología o en tecnología más negocio. Que ya sea fuerte en los tres puntos, como te comentaba, bueno, pues a lo mejor hay alguien. Yo no quiero quitarle la ilusión al que diga que él mismo es un unicornio, pero bueno, por lo menos en mi experiencia, incluso la gente que pues al principio se autovende un poco como un unicornio, ¿no? Cuando empiezas a rascar, pues a lo mejor tiene un conocimiento un poquito de cada una de las tres cosas, pero no puede decirse que sea realmente un experto en las tres cosas. Ser un experto en las tres cosas pues es algo bastante complicado. Entonces, bueno, otro tema interesante que te lo he anticipado es el tema de las diferencias con otros roles, ¿no? Porque, pues, de nuevo, no existe, digamos, un estándar unificado. Entonces, pues, cada uno le pone un poco el nombre que quiere a los diferentes roles laborales, los diferentes puestos laborales. Cada empresa, pues, también le pone su propio nombre. Incluso muchas veces ves que se está haciendo a lo mejor pues una oferta laboral para un rol y cuando lees la descripción te das cuenta pues que esa empresa no ha entendido realmente
lo que es ese rol, ¿no? He hecho un copy-paste, un Frankenstein de diferentes cosas que he ido viendo por ahí, pero que aquello no tiene mucha coherencia interna. Entonces yo voy a explicarte lo que es mi visión de los diferentes roles, que más o menos podrían meterse todos dentro del mismo saco, no de Data Science, sino vamos a hablar más en general de Analytics, ¿no? O de analítica avanzada. Todos podrían estar dentro de ese saco, pero después, desde mi punto de vista, existen diferencias en estos perfiles, y yo diría que hay 4 grandes perfiles. Normalmente, cada uno de esos perfiles pues, va a ser más potente en alguna de estas áreas que te decía antes, ¿no? De algoritmos, negocio y tecnología. Desde mi punto de vista, yo creo que como podemos clasificar un poco estos diferentes roles o perfiles, es empezando desde la parte, voy a ir diciéndote desde la parte más técnica y voy a ir evolucionando un poco hacia la parte más de negocio, ¿vale? Imagínate que hay un continuo, en ese continuo, en la parte izquierda, por ponerlo en algún sitio, ponemos el rol que está más centrado en la tecnología, con un mayor componente de la tecnología, y en la parte de la derecha ponemos el rol que tiene un mayor componente de negocio. Y luego por el medio, pues ponemos los diferentes roles que tienen también mayor o menor componente en la parte de los algoritmos. Entonces, si tuviéramos que hacer esa situación, ese continuo, yo pondría en la parte izquierda del todo, es decir, el rol que tiene una mayor carga tecnológica, es lo que se suele denominar, pues a lo mejor con diferentes nombres, ¿no? Pero más o menos va todo en la misma línea, el arquitecto de Big Data. ¿Qué es lo que hace el arquitecto de Big Data? Pues normalmente es eso, es un perfil ya bastante técnico, suele ser ingeniero de sistemas, a lo mejor también pues hay otras ingenierías afines, ¿no? Teleco y demás, que te pueden capacitar bien para este puesto, pero normalmente suele ser un informático que además tiene mucha formación adicional en la parte de Big Data, ¿vale? En todas las plataformas de Big Data, en Hadoop, Spark, en las bases de datos NoSQL, la base de datos de grafos, bueno, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, normalmente el trabajo del arquitecto pues es más ocuparse de ese setup y ese mantenimiento de la plataforma de Big Data, es decir, un poco de la infraestructura sobre la cual después el resto de los perfiles pues van a ir trabajando, ¿no? Si nos movemos un pasito más hacia la derecha, pero todavía estamos en el entorno técnico, ahí estaríamos hablando del Data Engineer, o el ingeniero de datos. El ingeniero de datos, pues como su propio nombre indica, también suele ser un ingeniero de formación, también es un puesto bastante técnico, y en este caso tiene que tener muy altas capacidades para hacer principalmente 2 grandes tareas. Por un lado, la tarea de el acceso y la manipulación de la información en bruto, es decir, cuando al final hay que entrar en unos sistemas informacionales, por ejemplo, en un data warehouse, en un data mart, en un data lake, para extraer información de ahí, cuando hay que hacer un scraping de la web para descargarse cierto tipo de información, cuando hay que conectar con unas APIs para que nos provean también recurrentemente de información. Bueno, pues ese tipo de tareas de adquisición y después de las fases iniciales de todo el trabajo con esos datos, pues trabajarlos, ocuparse de la calidad de ese dato, integrarlo en fuentes de información que tengan una estructura ya mejor preparada para el análisis, lo que se suelen llamar en data marts analíticos. Toda esa parte es una de las grandes tareas del ingeniero de datos, que normalmente se suele situar al principio de lo que es un proyecto de Data Science, ¿no? Entonces, toda esa parte inicial, digamos, es más responsabilidad del rol del ingeniero de datos. Y luego también, curiosamente, toda la parte final de un proyecto de Data Science también es ámbito del ingeniero de datos, que es una vez que ya se han desarrollado modelos, por ejemplo, que se han obtenido ciertos insights de negocio que son interesantes y que hay que automatizar. Bueno, pues esa parte de coger ya, digamos, todo el trabajo que se ha hecho y pasarlo a un sistema de producción también es parte o responsabilidad normalmente del ingeniero de datos, ¿vale? Entonces, eso, cómo ponemos esto en sistemas de producción para que funcione pues, bajo parámetros de producción, de robustez, etcétera, etcétera. Cómo desarrollamos una aplicación para que el usuario final pueda consumir todo esto. Cómo automatizamos todos los procesos para que todas las ejecuciones ya no hagan únicamente el trabajo analítico, sino que lo hagan de manera eficiente desde un punto de vista informático. Todo eso también es el rol del ingeniero de datos. Realmente el ingeniero de datos es un perfil muy importante, es un perfil imprescindible, porque un buen trabajo analítico, si después no se consigue poner de manera satisfactoria en producción,
o no somos capaces de generar, vamos a llamarlo un sistema, una aplicación para que el usuario final pueda consumir todo ese trabajo que hemos realizado, pues es como hacer un buen trabajo y dejarlo guardado dentro de un cajón, ¿no? Entonces ayuda mucho a que finalmente las cosas se utilicen, que normalmente pues queremos hacerlo para que se utilice, ¿no? Entonces todo eso es el rol del ingeniero de datos. Y como te digo, disponer de un buen ingeniero de datos es un activo muy muy importante en cualquier equipo analítico. Luego, si nos vamos un pasito más a la derecha y ya empezamos a entrar, si quieres, como en el cuadrante un poco más de negocio, aquí es donde situaríamos al Data Scientist. El Data Scientist también tiene conocimientos pues, sobre plataformas Big Data, como decíamos antes, como el arquitecto, pero no al nivel del arquitecto, lógicamente, sino a un nivel, vamos a decir, más de usuario. Oye, estos datos que están almacenados en esta plataforma que ha montado el arquitecto, ¿cómo yo puedo acceder a estos datos, ¿no? Ciertos conocimientos también de esa parte del acceso inicial a datos como el ingeniero de datos, pero no al nivel del ingeniero de datos, y donde empieza ya a tener un conocimiento más propio de lo que es su rol, pues es en la parte sobre todo del análisis, ¿vale? Del análisis, de la aplicación de modelos. Aquí tiene que conocer pues algoritmos para trabajar con datos estructurados, para trabajar con datos no estructurados, algoritmos para hacer tipos de proyectos de lo que se llama Machine Learning supervisado, cuando queremos predecir algo, también de lo que se llama Machine Learning no supervisado, cuando no queremos predecir nada, sino que a lo mejor simplemente pues queremos segmentar o agrupar cosas. Tiene que saber trabajar con información en formato de texto, que es algo bastante común hoy en día en las empresas, es decir, text mining. Tiene que conocer algoritmos de cómo poder analizar información que está relacionada entre sí, lo que se llama Social Network Analytics. Bueno, iremos hablando en la vida del podcast, en otros episodios, iremos hablando mucho sobre cada una de estas cosas, ¿no? Pero digamos que desde el punto de vista de lo que es el rol, el Data Scientist pues está en ese medio camino entre el ingeniero de datos y la parte de negocio. Por lo tanto, su gran valor añadido va a ser poder transformar todos esos activos que el arquitecto Big Data y el ingeniero de datos han generado, poder transformarlos y unirlos con la otra parte de la cadena, que es la parte de negocio, transformarlos en resultados y transformarlos en elementos, en recursos que finalmente pues aporten valor a la empresa, que por eso es por lo que te están pagando, básicamente, ¿no? Además, una característica diferencial del Data Scientist y que nos permite también diferenciarlo del siguiente rol que te voy a comentar es que el análisis avanzado que hace de la información ya no es avanzado únicamente en términos de los algoritmos que utiliza, que son algoritmos avanzados, sino que también es avanzado en el sentido de que normalmente lo hace con algún tipo de lenguaje de programación, ¿vale? A diferencia del siguiente rol, que va a ser el del Data Analyst o el del Business Analyst, que ahora te voy a hablar de él, que ese no suele requerir el que tengas unos conocimientos de programación. En el caso del Data Scientist sí debe tener unos conocimientos de programación. No tiene por qué ser un experto informático, pero las herramientas que se utilizan en Data Science normalmente a nivel profesional son herramientas de programación. Las dos grandes que más se suelen utilizar son R y Python dentro del mundo open source, y luego, bueno, dentro del mundo comercial, pues también, por ejemplo, SAS, pues en las grandes empresas sigue teniendo bastante implantación, o incluso la parte de IBM con Modeler, aunque eso ya es un software que no necesita de programación, ¿no? Pero normalmente SAS la gente sí que lo suele trabajar en código, y en la parte open source, que es un poco la que más está creciendo en los últimos años, pues tanto R como Python, que son los dos principales lenguajes, son lenguajes en los que tienes que programar. Entonces, para hacer tu trabajo como Data Scientist, tienes que saber programar a ese nivel, ¿vale? No tienes que ser un informático, pero tienes que saber utilizar esas herramientas, y esas son herramientas que se utilizan mediante código. Y luego, y así nos vamos a la parte más hacia la derecha, más pegada con la parte de negocio, pues tendríamos ese último rol del Data Analyst o del Business Analyst, que al final, digamos que hace análisis también mucho más pegados a la parte de negocio, pero utilizando herramientas que a lo mejor no son tan complejas, ¿no? Y trabaja más pues toda la parte de visualizaciones, por ejemplo, trabaja más la parte de Business Intelligence, utiliza herramientas que suelen ser visuales, suelen ser más herramientas de arrastrar y soltar, ¿no? Pues eso, de reports o de análisis un poco más visual, del estilo de pues, Tableau o ClickView, Power BI, bueno, pues este tipo de herramientas que te permiten de una manera más rápida y sin necesidad de tener
un perfil más tecnológico de saber programar, pues te permiten también extraer normalmente conclusiones. El tipo de algoritmos con los que trabajo, de análisis más que de algoritmos, suelen ser más básicos, ¿vale? No tiene por qué llegar al nivel de un data scientist en cuanto a la complejidad de los algoritmos que conoce, pero su gran valor pues consiste sobre todo en que pues, de una manera bastante rápida, bastante eficiente y bastante sencilla, pues es capaz de generar esos patrones, de identificar esos patrones, generar esos insights directamente hacia el negocio, ¿no? Digamos que bueno, pues el business analyst es un poco más esa persona que muchas veces le caen los marrones de que de repente, oye, que es que la dirección ha pedido que hagamos un análisis de cómo ha funcionado la última campaña, de cómo vamos con el posicionamiento del producto de no sé qué. Entonces son mucho análisis ad hoc, mucho análisis de los diferentes fuegos que van saliendo y también análisis que sin tener una complejidad demasiado alta, bueno, pues sí que generan resultados para el negocio y cosas que además también pues el resto de los departamentos entienden de una manera bastante directa, ¿no? Esa es la gran capacidad también de un business analyst, el saber trasladar muy bien lo que es el dato a el resto de los departamentos de las áreas más de negocio. Entonces, bueno, yo creo que estos son los 4 grandes grupos que existen. Como te digo, pues habrá gente que a lo mejor les cambie un poco el nombre, los llame de una manera, los llame de otra, pero al final son los 4 grandes roles que existen. Y es imposible tener una persona que cubra estos 4 roles, ¿vale? Lo que te recomendaría, sobre todo si estás empezando en la parte de Data Science o quieres moverte un poco hacia la parte de Data Science, es, oye, identifica dentro de estos 4 grandes roles cuál es el que más se parece a tu perfil actual, es decir, en cuál de ellos te costaría menos llegar a ese perfil y, bueno, pues céntrate en las funciones que te he comentado sobre cada uno de esos perfiles, ¿no? Y también quítate un poco la presión de que tienes que ser un experto, tanto de las 3 cosas que decíamos antes, algoritmos, negocio y tecnología, como que tienes que ser un super perfil que puedas dar solución a cada uno de los 4 perfiles estos que te he comentado, porque eso, pues como te digo, no es así. Los proyectos de Data Science se hacen por equipos, normalmente en las grandes empresas, ¿no? Bueno, luego hay otro tema también relacionado y que la gente me suele preguntar, quería comentarlo en este primer episodio, que es el tema de, oye, ¿y qué hay que estudiar? ¿Qué hay que estudiar para ser un data scientist? Pues realmente es que no hay una formación reglada oficial, o sea, no hay una carrera, no hay una licenciatura que sea de data science. ¿Qué es lo que suele haber en el mercado? Lo que te sueles encontrar. Bueno, pues normalmente la gente llega a esta profesión normalmente desde 2 ámbitos, ¿vale? Y luego hay un tercero que también te voy a comentar. Pero o bien llega desde estudios, carreras que son más técnicas, pues desde ingeniería informática, desde teleco, este tipo de cosas, y normalmente la gente que viene con ese perfil, digamos que acaba más en los 2 roles más de la izquierda que te dije antes, acaban más en la parte de arquitectura Big Data, o acaban más como Data Engineers, lo cual no quiere decir que no puedan ser Data Scientists, ¿vale? También hay Data Scientists o incluso Business Analysts que vienen de esas carreras, pero bueno, te hablo un poco en general, ¿vale? Luego, obviamente, nadie te va a decir, oye, es que tú siendo ingeniero de sistemas no puedes ser Data Scientist, o al revés. Si hay una persona con mucho conocimiento técnico, porque ha estudiado matemáticas, por ejemplo, pero ahora resulta que es un crack montando plataformas de Spark, pues nadie le va a decir es que tú no eres informático. Eso no es así, lo cual también es bueno, porque de nuevo quita un poco de presión. Lo que más se valora son los conocimientos que tú tengas, no tanto lo que hayas estudiado. Obviamente lo que hayas estudiado, pues has estado 5 años aprendiendo ciertos conocimientos. Entonces digamos que es terreno que tú ya tienes ganado. Pero lo mismo que a lo mejor hay otras profesiones, pues que incluso legalmente, ¿no? Obviamente tú no puedes ejercer como médico si no has estudiado medicina, aunque tengas muchos conocimientos de medicina. A lo mejor eres un crack porque te has autoformado en medicina, pero tú no puedes ejercer si no eres médico. En las empresas, como van mucho más a lo práctico, y en este ámbito de Data Science, pues es algo muy práctico, son proyectos al final, bueno, pues en los cuales es muy fácil demostrar retorno de inversión, en los cuales también es muy fácil ver si una persona es capaz de generar ese valor o no, pues al final las empresas son muy prácticas y se fijan más en los conocimientos que tú tengas y sobre todo en lo que seas capaz de generar que no tanto en de dónde vengas, ¿no? Pero bueno, como generalidades, a la gente normalmente, si viene más del ámbito, digamos, de la informática, le resulta más cómodo acceder a estas posiciones como Data Engineer, como arquitecto de Big Data y demás, mientras que la gente que viene más del mundo, pues de matemáticas, estadística, incluso mucha economía, hay gente que dentro de economía, pues por ejemplo ha estudiado bastante econometría y eso es una base también bastante buena para hacer Data Science,
pues estos perfiles normalmente les resulta más fácil y tiran más hacia la parte o bien de Data Scientist o de Business Analyst, ¿no? De los 4 grandes perfiles que te comentaba anteriormente. Entonces, eso es lo que te sueles encontrar, pero no, como te decía antes, no es que tenga que ser así. Y está esa tercera vía. Yo te hablaba de una tercera vía donde, bueno, pues hay otra gente que ha estudiado otra serie de cosas y son excelentes Data Scientists. Yo mismo, mi formación, que muchas veces la gente se sorprende cuando lo comento, ¿no? Pero mi formación es en psicología. Yo soy licenciado en psicología. ¿Qué es lo que pasa? Existen muchas veces también estas carreras, estos estudios, que la gente no los asocia, pero que realmente por detrás pues tienen mucho contenido, ¿no? Entonces, en el caso concreto de psicología, pues es una carrera donde se estudia mucha estadística. Y a mí, pues la estadística siempre me gustó muchísimo durante la carrera. Hice todas las optativas de estadística, sacaba muy buenas notas en estadística, y entonces digamos que mi entrada al mundo de Data Science fue por ahí, fue a través de una formación más básica en estadística. Hay gente también, por ejemplo, que ha hecho sociología, les pasa algo parecido, ¿no? También tienen conocimientos bastante potentes de estadística y lo único es que necesitan formarse un poco más en la parte quizás de programación y de tecnología, ¿no? Pero tiene esa buena base. Entonces, realmente, como te decía antes, lo que importa en este ámbito es más lo que tú sepas y lo que tú seas capaz de hacer. Y las empresas son muy prácticas. Obviamente, si hay un proceso de selección donde hay 1000 candidatos, pues a lo mejor van a empezar a tirar de descartes y van a decir, oye, pues mira, si tenemos que hacer una primera preselección para un puesto de Data Engineer, pues nos vamos a quedar con ingenieros, que tenemos 500, de los 1000 hay 500, y luego ya dentro de los 500, pues ya hacemos un poco la evaluación en profundidad, ¿no? Pero eso tampoco suele ser el caso, porque es una profesión bastante demandada y no suele pasar que las empresas, digamos, tengan la capacidad de poder elegir a uno entre miles de candidatos, sino que muchas veces, y sobre todo cuando ya empiezas a coger un poco de experiencia y tu perfil empieza a ser más interesante y más demandado en el mercado, son las empresas, ¿no? Las que continuamente pues, te están persiguiendo y te están haciendo ofertas y demás. Pero incluso en el primer caso, y esto a lo mejor es un tema que también tocaremos en otro podcast más en detalle, lo que están haciendo últimamente ya las empresas es, a la hora de hacer procesos de selección de personal, poner, por ejemplo, casos prácticos. Hacer hackatones, hacerte pruebas en las cuales tú demuestras tu conocimiento independientemente de lo que hayas estudiado. Hay una iniciativa, incluso que ha sacado ahora recientemente, bueno, hace cosa de unos meses, Telefónica, que la verdad es que me da rabia porque me estaba acordando ahora sobre la marcha y no te puedo decir el nombre exacto, pero era algo como, pues no sé si Madrid 49 o... es que no recuerdo ahora el nombre exacto, pero es una iniciativa en la cual, bueno, pues Telefónica ha montado como un centro, digamos, en el cual tú vas independientemente. Creo que no te exigen ni siquiera tener carrera universitaria, sino que tienes que hacer inicialmente unas pruebas de entrada, unas pruebas de matemáticas, no sé si a lo mejor hay algo también de programación, y directamente, si tú tienes esos conocimientos, puedes pasar a formar parte de este grupo, donde, bueno, pues de manera intensiva te ponen a tu disposición unas instalaciones y unos equipos de trabajo y demás para que también te vayas formando en este ámbito. ¿Por qué? Pues porque al final a las grandes empresas les interesa identificar el talento, les interesa identificar la gente que sabe hacer cosas. Y no quieren perder talento porque alguien no sea de una determinada carrera, no haya, hecho unos estudios en concreto. Si, como te decía antes, hay una persona que sabe muchísimo sobre la parte de las plataformas de Big Data, la arquitectura, las diferentes bases de datos y demás, y aunque no sea informático, aunque sea ingeniero civil, me lo invento, pero es que es un crack en esto, porque se ha formado muchísimo después de su carrera, pues obviamente las empresas no lo van a desperdiciar, ¿no? Y con la parte de Data Science, pues igual. Entonces, bueno, en ese sentido, ante la respuesta de que hay que estudiar, mi respuesta es, quítale el qué, o sea, hay que estudiar. Esto no es un ámbito sencillo, ¿vale? Hay que estudiar muchas cosas, hay que dedicarle mucho tiempo, hay que dedicarle mucho esfuerzo, no existen los milagros, es un trabajo muy bonito, es un trabajo muy gratificante, es un trabajo muy demandado, es un trabajo muy bien pagado, pero es un trabajo que requiere formarse y que requiere un esfuerzo, ¿vale? Y no vale con hacerme cualquier cursito en Coursera y ya soy Data Scientist, no es así. O sea, hay que aprender bastantes cosas, de diferentes cosas, y requiere esfuerzo. Ahora,
lo mismo que por ese lado requiere esfuerzo, pues por otro lado tiene toda esa otra serie de ventajas, ¿no? La gente se va a fijar más en lo que sabes hacer y no tanto en lo que eres. Y si tú eres bueno, vas a tener un desarrollo pues muy rápido, en el cual van a ser las empresas las que van a estar detrás de ti y vas a tener progresiones muy rápidas y vas a tener ofertas de empleo para que tú puedas elegir dónde quieres trabajar, porque ahora mismo pues esta es un poco la situación del mercado. Quizás dentro de 5 años, de 10 años, cambie y hay otra cosa que sea lo que peta. Ahora mismo lo que peta es esto y hay que aprovechar un poco el momento. Entonces, bueno, terminado un poco este punto y ya para acabar con este primer podcast, que creo que está siendo ya bastante contenido, ¿no?, para el primer podcast, vamos a hablar un poco hemos hablado de qué es Data Science y de los diferentes perfiles de un Data Scientist. Vamos a hablar de qué hace un Data Scientist, que es también otra de las dudas que tiene la gente un poco desde fuera, ¿no? Oye, pero ¿qué hace un Data Scientist? ¿Cómo es su día a día? ¿Está metido en una cueva inventándose algoritmos? ¿Qué es lo que hace? Primero, hay dos tipos de Data Scientist, desde mi punto de vista. Lo que yo llamo el Data Scientist tipo A y lo que yo llamo el Data Scientist tipo B. Y en otro podcast voy a hablar específicamente sobre esto, porque son también como diferentes roles dentro del mismo rol de Data Scientist, ¿vale? El Data Scientist que yo llamo de tipo A, la A viene de Analyst, es decir, es un Data Science que dentro de todo el conocimiento de Data Science se focaliza un poco más en la parte del análisis y del algoritmo, y luego tienes el Data Scientist tipo B, que se focaliza un poco más pues en la parte de la tecnología. Digamos que el Data Scientist tipo A sería, si rompiéramos el espacio del Data Scientist, el que estaría un poco más pegado a la parte de negocio, y el Data Scientist tipo B sería el que estaría más pegado al ingeniero de datos, ¿no? Porque como te decía antes, pues bueno, las líneas son líneas grises, no es que haya una definición exacta de cada uno de los puestos. Entonces, en función de que seas tipo A o tipo B, pues obviamente las tareas ya concretas del día a día pueden cambiar ligeramente, pero bueno, pues en este podcast voy a hablar un poco más de la generalidad, ¿no?, de un Data Scientist en general y de las cosas que aplican a diferentes tipos de Data Scientist, y luego ya en un podcast futuro ampliaremos sobre esta distinción del tipo A y el tipo B. Voy a hablar también, por, digamos, ir contextualizando un poco más de lo que es el trabajo de un Data Scientist dentro de una empresa. No estoy hablando de que puede ser el trabajo de un Data Scientist en la academia o en la investigación, que también hay, pero bueno, yo creo que la posición más frecuente o donde más gente trabaja dentro del ámbito de Data Scientist pues es en la empresa, y normalmente en la empresa privada, ¿no? Y además también pues este es un poco el contexto de Data Science for Business, y por eso también me voy a referir específicamente a este ámbito, a qué hace un Data Scientist dentro de una empresa. Y para hablar de esto, de qué hace un Data Scientist dentro de una empresa, yo creo que también tenemos que dividirlo en diferentes cosas, ¿no? Porque al final pues puedes acabar haciendo cosas un poco diferentes. La primera cosa, el primer elemento por el cual tenemos que dividir es por si trabajas en consultoría o trabajas en lo que se llama en la empresa cliente, es decir, en una empresa final. Si tú trabajas pues en una gran empresa, en una aseguradora, en un banco, en una eléctrica o incluso en una empresa más pequeña, pero digamos en la cual tú haces tu trabajo para tu empresa, eso es a lo que me voy a referir con trabajar en empresa cliente, o si trabajas en consultoría, es decir, desde la parte del proveedor en la cual haces proyectos para otras empresas, ¿no? Y ahí el trabajo es ligeramente diferente, pero no porque desde Data Science sea diferente, sino porque esa propia característica te hace que sea diferente. En consultoría, por ejemplo, vas a estar cambiando, cada vez que cambies de proyecto, posiblemente estés cambiando de empresa y posiblemente también estés cambiando más de tu ámbito de actuación. Es decir, hoy puedes estar haciendo un proyecto de marketing en un banco y mañana estar haciendo un proyecto de identificación de fraude en seguros, por ejemplo, ¿vale? Entonces, vas a ir cambiando más frecuentemente de proyectos, lo cual tiene su ventaja y tiene sus desventajas, como todo. Pero, digamos, desde tu punto de vista de tu trabajo de Data Science, vas a tener proyectos que empiezan y que terminan, es decir, que tienen un inicio y un fin determinado, lo cual, pues, es una característica importante, porque también vas a tener que priorizar más, seguramente, ciertas habilidades asociadas, como por ejemplo, pues eso, la eficiencia en tu trabajo. No vas a poder dedicarle muchas veces a lo mejor todo el tiempo que te gustaría a perfeccionar un modelo, porque tienes unos requerimientos de tiempo, de un calendario de proyecto. Entonces,
tienes que centrarte más en las partes prácticas, no tienes mucho tiempo para dedicarle a cada cosa, tienes que ir buscando siempre los resultados como primera opción, el calendario del proyecto como primera opción, la rentabilidad del proyecto como primera opción, y con esas restricciones, pues intentar hacer tu trabajo lo mejor posible, ¿no? Intentar hacer el mejor modelo posible, intentar generar los mayores resultados posibles, pero condicionado normalmente por todos estos otros temas. Además, pues como es posible que estés cambiando de proyectos, de empresas, de sectores y de aplicaciones, pues también digamos que tienes que tener una habilidad de poder ponerte al día rápidamente y de ponerte las pilas pues muy rápido, ¿no? Porque a lo mejor el proyecto que haces hoy pues no tiene nada que ver con el que hiciste ayer y te exige de nuevo que seas capaz de afrontar esa curva de aprendizaje pues de manera bastante más rápida. Luego, por otro lado, pues obviamente el aprendizaje que tienes es mucho más rápido, es mucho más acelerado, ves muchas cosas en mucho menos tiempo y te permite también pues ir encontrando un poco dentro ya de lo que es el ámbito de Data Science pues ese mínimo común denominador, ¿no?, entre los diferentes proyectos, de tal manera que vas aprendiendo a separar el trigo de la paja, que en Data Science hay mucha paja y hay que saber identificar cuál es el trigo. Al principio pues no sabes identificarlo, cuando empiezas a hacer proyectos y empiezas a ver que, oye, pues concretamente es que esto es lo que he utilizado para este proyecto y para este proyecto y para este proyecto y para este proyecto, pues esto es lo bueno, esto es donde yo me quiero especializar porque he visto que esto es lo que aporta valor. Y toda esta serie de cosas que pueden ser un poco, pues como dicen los americanos, el shiny object, ¿no?, el objeto brillante del momento, pero luego te das cuenta que realmente pues no es lo que está aportando el valor, ¿no? Entonces adquieres esa capacidad y esa lucidez, ¿no?, de saber diferenciar, digamos, lo útil y lo práctico de lo que no es tanto. En empresa cliente, por otro lado, seguramente más que tener proyectos con inicio y final y donde tú estés dedicado pues prácticamente 100% a la realización de ese proyecto, seguramente la situación con la que te vas a encontrar es que estás metido en varios proyectos al mismo tiempo. Quizás esos proyectos no tienen un inicio y un final tan definido, o a lo mejor son proyectos de más largo plazo, y vas a tener que estar cambiando mentalmente, ¿no? A lo mejor durante tu semana de trabajo vas a tener que estar cambiando pues de una cosa o a otra. De repente pues llega un fuego, que siempre hay fuegos, ¿no?, todos los días o todas las semanas, tienes que dejar un poco el proyecto, digamos, más estable al que te estabas dedicando para hacer algún tipo de análisis sobre ese fuego. Bueno, pues es como una situación diferente, ¿no?, y con otro tipo de habilidades. Ahí tienes que tener también más las habilidades, digamos, sociales, más habilidades sociales de largo plazo, porque al final pues tus clientes internos van a ser los mismos hasta que te cambies de trabajo, mientras que en consultoría, pues eso, tú haces un proyecto de 4 meses, 5 meses, 6 meses, lo que sea, y después vas a cambiar, ¿no? En una empresa cliente, pues salvo que tú te cambies de trabajo, que te muevan de departamento, pues normalmente vas a tener que trabajar siempre con las mismas personas, ¿no? Entonces, bueno, tienes que desarrollar un poco esa habilidad de mano izquierda, tienes que desarrollar mucho también esa habilidad de saber trasladar al negocio las conclusiones que tú hagas, porque de nuevo, pues el resto de las áreas, el resto de los departamentos van a ser un poco tu cliente interno, ¿no? Entonces, tu cliente interno tirará de ti y por lo tanto te convertirás en un perfil más valioso cuanto más valor tú le generes cada vez que ese área o ese departamento tira de ti. Si ese área o departamento tira de ti un par de veces y en ese par de veces no has generado valor, pues al final la gente, por su propia inercia, acabará de dejar de tirar de ti, ¿no? Y entonces tú serás un perfil menos valioso. Entonces quizá en tu día a día pues vas a hacer cosas más pegadas a un único ámbito, a lo que tú estés trabajando, al sector al que se dedique tu empresa, te harás un experto en ese sector, tendrás un conocimiento profundo en ese sector y en ese negocio mucho más fuerte que si trabajaras en la parte de consultoría, pero por otro lado pues quizás tendrás menos flexibilidad o conocerás menos aplicaciones a diferentes sectores o a diferentes negocios, ¿no? También el data scientist que trabaja en empresa cliente pues acaba adquiriendo un conocimiento muy potente sobre lo que es el sistema de información, los datos y los tipos de datos que se utilizan en cada negocio en concreto, porque al final vas a estar trabajando siempre con los mismos datos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también tiene sus pros y sus contras. Quizás en la parte de consultoría tu trabajo dependa un poco más de tu posición jerárquica, en la parte de cliente también, por supuesto, pero yo creo que los saltos están más definidos en la parte de consultoría. ¿Qué significa? Que normalmente tú en consultoría empiezas a trabajar en puestos más técnicos,
Cuando trabajas pues como un Data Scientist Junior o un Data Scientist Senior, te ocupas básicamente de hacer el propio trabajo de los análisis del proyecto. A partir de ahí, el siguiente paso suele ser, pues cada sitio lo llaman distinto, ¿no? Pero un jefe de proyecto, en la cual empiezas a coordinar un poco más a los equipos de Data Science y empiezas a trabajar sobre todo en lo que es la calidad de las tareas. Luego el siguiente paso suele ser el escalón de manager, en el cual, bueno, pues normalmente ya tienes varios proyectos que llevas al mismo tiempo, no te metes en el detalle del día a día, sino que trabajas más sobre los aspectos de cumplir los calendarios, cumplir las métricas financieras del proyecto, que vayan rentabilidad, gestionar un poco, digamos, los pequeños fuegos que puedan ir saliendo en cada proyecto en concreto. Y luego, por último, tienes la escala de dirección, donde tus tareas son sobre todo la venta y la resolución, pues ya de fuegos importantes en proyectos concretos, ¿no? Ya cosas que puedan poner en riesgo el cliente o el propio proyecto, pues serán un poco las que tengas que resolver tú. Por la parte de cliente, pues también obviamente va a depender de la escala, y cuando vayas estando en escalas más superiores vas a ir haciendo menos trabajo técnico y más de gestión, pero yo creo que eso se alarga un poco más en el tiempo, ¿no? A lo mejor mientras que en consultoría, vamos a poner, en una carrera de 10 años, tú puedes haber cambiado esas 4 o 5 posiciones que representan un salto bastante grande en cuanto a lo que es tu labor del día a día. En un cliente en 10 años, pues a lo mejor has hecho 2 cambios, ¿no? No tiene por qué ser ni mejor ni peor, pero bueno, es algo como un poco más lento, ¿no? El desarrollo en cliente. Por lo tanto, digamos que en cliente pues también vas a estar un poco más cómodo, en el sentido de que, bueno, pues vas a trabajar sobre las cosas que ya conoces durante un tiempo más largo, mientras que en consultoría te exige más ponerte las pilas y aprender cosas nuevas constantemente, pues cada uno con sus pros y con sus contras. Bueno, pues vamos a dejar ya aquí el contenido del podcast número 1. Espero que te haya resultado de interés. A mí me ha gustado la experiencia, o sea que seguiré repitiendo, seguiré haciendo podcast, por lo menos, pues eso, un poco en tanto en cuanto vea que al final pues la gente le interesa, la gente se lo descarga, ¿no? No sé muy bien dónde habrás hecho la descarga de este podcast, porque no sé muy bien todavía dónde lo voy a colgar. Supongo que en iVoox, no sé si en iTunes, por supuesto lo distribuiré a través de mi newsletter, de mi lista de correos. Por lo tanto, bueno, estate un poco atento a todos los canales para los futuros podcasts. Y también, si no estás todavía en la lista de correo, la mejor manera en la que te recomiendo que te apuntes, y ya no solo por estar al tanto de las novedades, sino también porque es un ejercicio muy interesante, es que te apuntes desde www.desafioml.com. ML viene de Machine Learning, ¿vale? Para que te acuerdes, regla mnemotécnica, entonces es desafioml.com. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto es un ejercicio que he preparado, un minicurso, realmente es un minicurso, en el cual, aunque nunca hayas desarrollado ningún modelo de Machine Learning previamente, ni conozcas los algoritmos, ni sepas tampoco nada sobre el lenguaje de programación que vamos a utilizar, que es R, ¿vale? Estaremos trabajando con R. Pues digamos que en un periodo de una semana, y donde te van a llegar 3 vídeos diferentes, vas a poder hacer, siguiendo las instrucciones de esos vídeos, tu primer modelo de Machine Learning en R. Es decir, puede ser un poco tu primer paso como Data Scientist, o por lo menos una prueba personal para que veas si es una cosa que se te da bien, o dices, no, mira, es que he hecho el desafío Machine Learning, incluso con toda la ayuda que me ha dado Isaac, esto no es para mí. Bueno, pues ahí lo vas a poder descubrir, y sobre todo también si es una cosa que te puede gustar, ¿no? Pues como muy bien, la gente no sabe muy bien qué es esto de Data Science, el tipo de trabajo que hace, bueno, pues lo que he hecho en ese mini curso es cogerme lo que sería pues la estructura típica de un proyecto de Data Science, obviamente mucho más simplificado, ¿vale? Pero bueno, siguiendo un poco las principales fases, y las he organizado en un contenido en el cual, a través de esos 3 vídeos, pues yo te voy guiando, y además hasta te doy todo el código ya construido para que por lo menos en la primera visualización pues tú puedas ir simplemente entendiendo los pasos que hay que ir dándole a ejecutar, sin preocuparte nada por el código, simplemente le das a ejecutar, ves la salida que genera ese código, aprendes a interpretarla con todo lo que te enseño en los vídeos y demás, y si después ya en una segunda vuelta quieres lanzarte a intentar hacer el código tú desde cero, bueno, pues también tienes esa posibilidad, ¿no? Intentas replicar el mismo ejercicio que he hecho yo. Como te digo, es un excelente ejercicio, es muy divertido, la gente que lo hace pues se lo pasa muy bien haciéndolo. Muchos de ellos descubren que efectivamente Data Science es una vocación para ellos, que es lo que les gusta hacer, y deciden seguir hacia adelante, o otros pues dicen, no, mira, yo pensaba que esto iba a ser de otra manera
y me resulta más difícil de lo esperado o lo que sea, ¿no? En cualquier caso, apúntate, www.desafioml.com, porque además de participar en ese challenge, en ese reto, en ese desafío de construir tu primer modelo en menos de una semana, quedarás automáticamente apuntado a mi newsletter y bueno, pues te irán llegando todas las novedades de nuevo contenido, del podcast, del canal de YouTube y en general de todo el nuevo contenido de Data Science for Business. Así que nada más, espero que te haya gustado tanto como a mí y nos escuchamos, mejor dicho, en el podcast número 2 de Data Science for Business. Bye bye.